Retomamos entonces este repaso de Máquinas Eléctricas 1, capítulo 1, con el tema pérdidas de energía magnética. Como se ve aquí en esta imagen caricaturizada, la corriente alterna es la que hace que varíen los flujos y las intensidades del campo magnético, a lo que podríamos ver gracias a esta variación, un ciclo de histéresis, que es la descripción perfecta de cómo se comportan las pérdidas en ese núcleo, las pérdidas en este caso por histéresis, ¿no? Em, a pesar de que los núcleos tienen las laminaciones delgadas para precisamente evitar las pérdidas por corrientes de Eddy o de Foucault, tenemos aún así ciertas vibraciones mecánicas muy pequeñas y también pérdidas de calor, por lo que tenemos que hacer un análisis, un estudio de qué tanto de cuál es el origen el comportamiento magnético de este núcleo. Y para esto, pues comenzamos con la siguiente imagen, en la cual se menciona que en vez de aplicar una corriente continua a los devanados dispuestos sobre el núcleo, como en el caso pasado del el análisis que hicimos en el núcleo magnético, ahora se aplica una corriente alterna, como se muestra acá abajo en la figura 1.11a. Debido a que esto está variando a la frecuencia del sistema, a esa misma frecuencia se presenta este ciclo de histéresis que tiene un comportamiento muy específico para cada uno de los núcleos o de los elementos y de los materiales que conforman el núcleo. Dice aquí que debido a que hay ciertos remanentes de campo magnético, tanto de forma hacia arriba positiva como negativa, conocida como la fuerza coercitiva, eh, hay un proceso muy lento de carga y descarga, lo cual se puede interpretar como una historia, ¿no? Entonces dice esta dependencia de la historia previa del flujo y el seguir una trayectoria diferente en la curva se denomina histéresis. Pero vamos a usar mejor esta curva de histéresis un poco mayor de tamaño. Vamos a visualizar que el proceso de carga, por primera vez en ese núcleo, le corresponde una trayectoria de la letra A a la letra B. Es tal cual la misma curva característica o de magnetización que analizamos en pláticas anteriores de este mismo curso, ¿verdad? De esta misma revisión de curso, en las cuales el incremento a partir de cero es rápido, es decir, tenemos mucho flujo con poca fuerza magnetomotriz o intensidad de campo magnético, ¿no? Aumenta rápidamente hasta llegar a esa parte de la rodilla donde los cambios ya no son muy rápidos, hasta llegar, y en el final de la rodilla, hasta llegar a un punto de saturación donde por más fuerza magnetomotriz o intensidad de campo que apliquemos, ya no vamos a obtener prácticamente nada de enlaces de flujo completo, ¿no? Entonces, posteriormente, hay un proceso porque no pueden cambiar los dominios magnéticos en un material. Es decir, el material no puede responder de manera instantánea a un cambio de polaridad en la energía en el caso de la corriente alterna. Entonces, existe un proceso ahora desde la letra B, de la C a la D, que va a pasar por varias etapas, ¿no? La primera es ese cambio de polaridad hace que exista eh, un flujo residual de polaridad opuesta. Eh, una vez que pasamos por, por este inciso C, rumbo hacia la esquina de la curva de histéresis de la parte inferior, existe una fuerza necesaria que debe aplicarse, denominada como coercitiva,
para vencer o decirlo así, descargar por completo el flujo que se encontraba ya residual en la parte de intensidad de menor fuerza magnetomotriz o intensidad de campo magnético. Es decir, son dos etapas, cambio de polaridad y de descarga, dos procesos que tienen que darse de manera muy rápida con el cambio de la corriente en CA. Posteriormente comienza de nuevo una trayectoria D, E y B, pero obviamente tiene que pasar por diferentes procesos, ¿no? Comienza todavía queda la parte del flujo remanente, comienza a crecer rápidamente hasta llegar a la parte de la rodilla y nuevamente llegar a la etapa de saturación positiva que también le corresponde en la parte inferior a una saturación negativa. Es un proceso muy interesante para poder comprender cómo se comporta magnéticamente ese núcleo que va dentro del motor generador o de nuestro transformador. Vamos a revisar entonces que cuando primero se aplica al núcleo una fuerza magnetomotriz intensa y luego se deja de aplicar, la trayectoria del flujo en el núcleo será ABC, como lo mencionamos anteriormente, ABC, y entonces comienza el proceso de la descarga y del cambio de polaridad y después de eliminación del flujo remanente, por así comentarlo. Cuando se suspende la fuerza magnetomotriz, el flujo no llega a cero, ya que permanece cierto flujo en el núcleo denominado como flujo residual o remanente. Esa es la causa de los imanes permanentes, por eso es que no pueden dejar de ser imanes, aunque ya no tengan ahí flujo, no tengan una fuerza magnetomotriz todavía aplicada. Posteriormente dice que para que el flujo llegue a cero, se debe aplicar al núcleo en dirección opuesta cierta fuerza magnetomotriz llamada fuerza coercitiva. Bien, la pregunta aquí es, ¿por qué ocurre la curva de histéresis? Bueno, lo que pasa es que los átomos del hierro y de los materiales similares tipo cobalto, níquel y algunas de sus aleaciones tienden a tener sus campos magnéticos fuertemente alineados entre sí. Estos son las pequeñas regiones llamadas dominios. Como a continuación vamos a mostrar, solamente voy a revisar esta parte que dice, una pieza de hierro no manifiesta polaridad magnética definida porque los dominios se encuentran dispuestos al azar en la estructura del material. Esto es inicialmente, miren. Aquí en esta figura se muestra un ejemplo de la estructura de los dominios en un trozo de hierro. En el lado izquierdo, el inciso A muestra dominios magnéticos orientados al azar. Es decir, como haya quedado digamos, la magnetización inicial o la primera fuerza magnetomotriz que alineó esos dominios, así es como vamos a dejarlo, perdón. Y en cambio, en el inciso B aparecen los dominios magnéticos alineados en presencia de un nuevo campo magnético externo. Inmediatamente se ve la diferencia para que pueda emitirse este flujo completo, ¿verdad? Este es otro ejemplo en un material de hierro sin magnetizar, ligeramente magnetizado y muy magnetizado. Vean cómo el hierro dulce es muy noble, es un material muy noble. Eh, bien, decimos entonces que cuando se aplica un campo magnético externo a ese trozo de hierro, los dominios orientados en la dirección del campo exterior crecen a expensas de los dominios orientados en otras direcciones, debido a que los átomos adyacentes cambian físicamente su orientación con el campo magnético aplicado. Los átomos adicionales alineados con el campo incrementan el flujo magnético en el hierro, lo cual causa el alineamiento de más átomos que incrementan la intensidad del campo magnético. Es precisamente esto es lo que hace que el efecto de retroalimentación positiva es la causa de que el hierro adquiera una permeabilidad mayor que la del aire. Este es el objetivo de diseño en cualquier elemento máquina eléctrica.
Entonces, a medida que el campo magnético se fortalece, los dominios completos alineados en otras direcciones se orientan como una unidad para alinearse con el campo. Eh, y también decimos que en la parte cuando ya no pueden alinearse más átomos, en la parte superior y también inferior, porque es saturación positiva y negativa, el hierro ya no puede cambiar con el flujo. La histéresis se produce porque cuando el campo magnético exterior se suprime, los dominios no se ubican de nuevo al azar. Pero entonces la pregunta que surge sería, ¿por qué los dominios permanecen alineados? Y la respuesta que tiene aquí el gatito es, porque los átomos requieren energía para recuperar su posición anterior. Y la energía para el alineamiento original la proveyó el campo magnético exterior. Cuando este campo desaparece, no hay una fuente que ayude a regresar a su posición original los dominios. Por eso es que decimos que el trozo de hierro es ahora un imán permanente. Y bien, la siguiente pregunta hay una pregunta aquí que es, ¿qué tipo de fuentes externas de energía pueden hacer que cambien los límites de los dominios o su alineamiento? Y la respuesta es un choque mecánico fuerte o el calor. Por esta razón, un imán permanente puede perder su magnetismo si se le deja caer, se le golpea o se le calienta. Esas son las únicas posibilidades que podemos tener para que un imán deje de servir, de funcionar. Para cambiar la posición de los dominios requiere entonces mucha energía. Esto origina cierto tipo de pérdidas de energía en todas las máquinas y transformadores, y ya sabemos que también en forma de calor. Entonces, las pérdidas por histéresis en este tema del comportamiento del proceso magnético en el núcleo corresponden a la energía que se necesita para reorientar los dominios durante cada ciclo de corriente alterna aplicada al núcleo. Imagínense, cada ciclo de corriente va a estar variando el proceso de reorientación de los dominios. Se puede demostrar que el área comprendida dentro de la curva de histéresis, la cual se forma al aplicar la corriente alterna, es directamente proporcional a la energía perdida en un ciclo dado de corriente alterna. Es decir, si esta área, o sea, la integral de la curva de histéresis es muy grande, entonces tendremos más pérdidas por histéresis. Lo cual en problemas de diseño se requiere que esa curvita de histéresis sea muy pequeña, como en este caso. Cuanto menores sean las variaciones de la fuerza magnetomotriz aplicada al núcleo y tengamos el mejor rendimiento del flujo, menos pérdidas vamos a tener, que finalmente es la relación que estamos buscando. También va a haber otro tipo de pérdidas que tenemos que dedicarnos a estudiar, como las corrientes parásitas, las corrientes de Eddy. Sin embargo, estas se van a explicar ya que revisemos la ley de Faraday. Las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas ocasionan calentamiento en los núcleos y se debe tener en cuenta en el diseño de cualquier máquina o transformador. Puesto que estas pérdidas ocurren dentro del metal del núcleo, se agrupan bajo el nombre de pérdidas en el núcleo y pueden ser muy peligrosas. Realmente puede ser el origen de las vibraciones mecánicas en un transformador, del ruido, del zumbido ese, y en un momento dado puede poner en riesgo cualquier persona que esté cerca de un transformador en riesgo de explosión, como una vez nos pasó en Comisión Federal, aquí en Jalisco. Bien, aquí tenemos en esta imagen una fuente de corriente de CD, perdón, fuente de voltaje que está suministrando corriente cuando se conecta a la carga de 10 volts, y tenemos un osciloscopio para poder medir la respuesta de este pequeño núcleo magnético con sus derivaciones para el número de vueltas. Y vean qué interesante.
las señales en el extremo receptor de los devanados pueden cambiar abruptamente conforme la energización de la fuente también lo indique en el extremo emisor, mientras que estas mediciones son en el receptor. Bueno, pues continuamos en la siguiente charla. Gracias por escuchar esta plática. Y pendientes.